Una de las cosas más difíciles es encontrar la imagen ideal para nuestros videos, para esas transiciones, para esos videos completos que podemos hacer para monetizar en YouTube. En esta ocasión te voy a traer una herramienta que te va a ayudar a ti a generar imágenes impactantes con inteligencia artificial y totalmente gratis. Ya habíamos hablado en alguna ocasión de Leonardo.ai, pero el prompt, o sea, las instrucciones que tú le tienes que dar para crear esa imagen es lo más difícil. Entonces, aquí encontramos una herramienta que se llama Prompt Hero, es totalmente gratis. Y lo que tienes que hacer es, por ejemplo, tú quieres crear una imagen, yo ya hice un ejemplo con una imagen como las que le estaba mostrando en Stable Diffusion. Tienes que colocar acá, por ejemplo, Stable Diffusion y aquí vas buscando qué es lo que quieres hacer. En esta ocasión, ¿qué fue lo que hice? Creé esta imagen o traté de recrear esta imagen. Lo que hice fue copiar este prompt, traerlo aquí a Leonardo, poner ese prompt acá y mira lo que me generó. Me generó unas imágenes muy similares a las que tenemos allí, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es que voy a escoger una imagen acá. Vamos a escoger, por ejemplo, una imagen bien chévere, como de algo así como, por ejemplo, si tú tienes un canal que hable de oraciones, entonces pones aquí pray, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como de rezar, ¿sí? Y aquí tienes varios prompts que te pueden servir, o si tienes algo de tecnología, pues pones aquí tecnología, y aquí tienes varias cosas. Me gusta muchísimo este, entonces voy a coger este, y mira, aquí está el prompt, ¿no? Está el prompt. Recuerda que tienes que saber exactamente en dónde estás, ¿no? Si estás en Stable Diffusion, entonces buscas acá text, vas a ir a este, por ejemplo, y vas a copiar todo este prompt, igual lo puedes copiar de acá. Simplemente vas aquí a Leonardo, le dices que vas a hacerlo en Stable Diffusion 2.1, colocas el prompt acá y lo dejas trabajar. Vamos a ver qué. Uy, hay mucho texto acá, entonces vamos a buscar uno que tenga menos texto. Vamos a buscar, por ejemplo, este podría ser. Vamos a copiar este y vamos a usar este prompt. Vamos a ver si no lo genera. Sí. Ahí ya está trabajando. Recuerda, siempre buscar, si es Stable Diffusion, ¿sí? Tienes que estar muy pendiente de eso. Vamos a ver si nos crea una imagen muy similar a esta. Obviamente él crea diferentes imágenes, pero el prompt es muy parecido. Y miren lo que acaba de crear. Mire, este es el digamos el prompt original y este es el otro prompt. Increíble, ¿verdad? Vamos a buscar ahora con otra inteligencia artificial. OpenJourney, que es una especial, casi que especial para hacer imágenes de caras, de caras. Vamos a buscar aquí Midjourney también. Midjourney, esta me encanta esta imagen. Vamos a usar este prompt y vamos a buscar aquí Midjourney. Vamos a ver si tiene Midjourney. Como no lo tiene, entonces no lo vamos a hacer. Solo tiene Dream Shaper. Vamos a ver si tiene Dream Shaper. Dream Shaper no lo tiene. Ok, no hay ningún problema. Vamos a utilizar ese prompt con el de Leonardo Diffusion. Leonardo Diffusion, a ver qué nos saca. ¿Listo? Eso es un experimento que estoy haciendo yo acá. Vamos a ponerlo a generar ahí una imagen. ¿Recuerda cuál fue la imagen? No me acuerdo. Ah, esta. Vamos a ver qué imagen nos crea. Si nos crea algo muy similar a esto. Dice que una foto muy realística de un arcángel con 8 alas, de cuerpo completo, de colores azules y neones y luces cinematográficas. Dice ahí, mira esta locura, mira. Este es el prompt y este es el resultado. Imagínate tú haciendo un canal de videojuegos en donde tienes que sacar una figura de un arcángel así. Vamos a hacer otro ejemplo. Igual los prompts sirven para todo, ¿no? Pero pues la idea es que lo utilices en el que en realidad vas a usar. Ahora,
Si quieres buscar acá, por ejemplo, vamos a buscar algo así como video game. Tienes un canal de videojuegos y quieres sacar una imagen de un videojuego por allí. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar algo así, como de un videojuego, como algo así, como esto, o como precisamente, copias. Ah, pero aquí no aparece completa la cara. Vamos a hacer un ejemplo, buscando. Mire, por ejemplo, vamos a hacer este prompt, lo vamos a buscar. Ahora lo vamos a hacer con... A ver, vamos a ver. Plataforma de modelo. No, dejémoslo así y vamos a hacerlo con Leonardo Diffusion, Leonardo Creative, que es otra plataforma que hace modelos. Entonces, vamos a darle a generar a ver qué nos genera, ¿no? ¿Qué nos genera? Esperemos ahí, se está demorando un poquito. Pues obviamente la idea es que haga algo similar a este. Se parece a un actor, ¿no? Se está demorando un poquito, vamos a esperar. Tom Cruise. Mire. Crea una imagen muy, muy similar a la que vemos acá. Obviamente aquí está más oscuro, ¿no? Entonces, muchachos, esto era lo que les quería mostrar. Aquí, a ver, también lo puedes usar para ChatGPT, pero eso lo vamos a ver después. Y me parece súper, súper bueno. Por ejemplo, vamos a crear esta chica. Ok, vamos a ver, no deja crearla. Vamos a buscar acá una chica en Midjourney. Vamos a buscar una chica en Midjourney. A ver si nos muestra algo. A ver, vamos a crear algo bien loco. Con Stable Diffusion, perdón. Stable Diffusion. Vamos a crear algo bien loco con Stable Diffusion. Aquí hay una chica. Acá hay otra chica. Acá hay otra chica. Acá hay otra chica. Vamos a crear algo así. Por ejemplo, tú tienes... Yo veo el prompt muy largo. Vamos a ver si no lo acepta. Con Stable Diffusion. Vamos a hacerlo con el 1.5. A ver qué pasa, ¿no? Entonces aquí puedes usar Stable Diffusion totalmente gratis. Vamos a hacer esa imagen y ya. Obviamente aquí le puedes cambiar las dimensiones y demás, ¿no? Pues ahí lo estamos haciendo. La idea es que haga una imagen muy similar a esta. Acá, miren. Muy similar. Muy, muy similar. ¿Ves? Muy similar. Ya tú escoges cuál te gusta más. Yo he venido haciendo varias. Me pareció muy interesante esta. Esta me pareció espectacular. Nos vemos en el próximo video. Gracias de verdad por estar acá y chao.